Muy buenas tardes, queridos alumnos. Les saludo desde aquí nuestro salón en la parroquia de Todos los Santos para continuar nuestra clase que dimos sobre el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38, que en la voz de la Santísima Virgen dice así: hágase en mí según tu palabra. Ella había recibido la anunciación de parte del ángel Gabriel para decirle que sería la madre del Redentor, nuestro Señor Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo viene al mundo y lo quiere hacer a través de una mamá como la tenemos todos nosotros. Y esta mujercita era más o menos de unos 13 años cuando el ángel la vino a visitar. 12, 13 años tendría nuestra Santísima Madre cuando el ángel le vino a preguntar que si ella quería participar en el plan de salvación universal para todos los hombres. Ella desde luego conocería a través de escuchar en la sinagoga la historia del pueblo de Israel, donde se había prometido que vendría a nosotros el Redentor del mundo, por el cual seríamos nuevamente reconciliados con Dios. Y Dios quiso hacer partícipe de esta decisión a una mujer menuda, a una mujer pequeña, a una mujer humilde, y a ella la visitó en un pueblo pequeño, insignificante, Nazaret, apenas una villa de unos 200 a 300 habitantes. Era lo que en ese entonces el pequeño Nazaret pues significaría, un pueblo aún más pequeño que Logansport. Así que ahí fue a visitar a esta mujer un ángel, un enviado del Señor. Y previamente habíamos dicho, también se le anunció a Zacarías, que sería el padre de Juan Bautista, quien iba a ser el precursor, el que iba a anunciar la venida del Cordero de Dios. Este es nuestro Señor, y así se planteó la historia. Bueno, ya hablamos muy detalladamente acerca de cada uno de estos versículos, de cada una de estas partes, la anunciación a Zacarías y la anunciación a María la semana pasada. Así que los que no han visto ese video, los invito porque es muy interesante. Bueno, ¿qué características tiene esta mujer que escoge Dios desde toda la eternidad para ser la madre de su hijo eternamente engendrado por el Padre y en la historia engendrado por María, su madre? Bueno, ¿qué características podía tener esta mujer que va a decir estas palabras: hágase en mí según tu palabra? Y cuando dice ella estas palabras, todo el universo entero se llena de alegría, porque con el sí de María nosotros tenemos la redención. No solamente los hombres, los ángeles y todo el universo se alegra porque participa de esta redención. Bueno, esas tres características de las que yo quiero hablar hoy. La Santísima Virgen tiene muchísimas virtudes y sería muy largo poderlos nosotros aquí decir, pero son cosas importantes que hay que vislumbrar. Yo les puse aquí tres: apertura, disponibilidad y humildad. Y vamos a explicar cada una de ellas lo que significa. La apertura, ¿qué significa? Tener apertura al plan de salvación de Dios, ¿verdad? Significa que nosotros vamos a tener que cambiar de rumbo nuestro pensamiento, vamos a tener que sacudir todos los conceptos de cómo son las cosas que nosotros pensamos que deberían de ser. Por ejemplo, nosotros podemos pensar que Dios no nos envía pruebas. Nosotros podríamos pensar que eso no cabe en el pensamiento de Dios. Eso es lo que nosotros pensamos. Pero lo que nos dice la Escritura es
lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios piensa para nosotros, y es la voluntad de Dios la que está manifestada en la Santa Escritura. La Santísima Virgen hace una pregunta: ¿cómo va a ser eso si yo no conozco varón? Y la respuesta del ángel va a ser que ella tiene que cambiar todo su concepto de lo que es normal. Lo que es normal es que un hombre y una mujer tengan relaciones íntimas y como consecuencia de eso, 9 meses después, pues esté la mujer dando a luz un hijo. Pero el ángel le va a decir a María que no es así la situación con lo que ella va a tener en su vientre, con lo que ella va a concebir, con lo que ella va a dar a luz. Porque la manera en la que ella va a concebir es extraordinaria. Se sale de lo común, eso es lo extraordinario, se sale de lo común. Y para que María acepte como verdadero aquello que está recibiendo, el mensaje que está recibiendo, necesita sacudirse todo lo que ella está acostumbrada al que sea normal. Ella necesita abrirse a un conocimiento más allá, a un poder que la rebasa, a aceptar que ella no tiene todas las respuestas, que hay alguien más grande que sabe hacer cosas diferentes. Y nosotros, si no tenemos esa apertura que tiene María, podemos decir, es que no es así. Dios no puede querer que yo sufra. Dios no puede permitir que yo sufra. Y eso contradice la Escritura porque Dios está permitiendo el sufrimiento. Dios lo permite porque de ese sufrimiento Él va a sacar un bien mayor. Por ejemplo, la cruz es un sufrimiento terrible, ¿verdad? Los que han visto, los videntes que han visto la pasión directa de nuestro Señor dicen que aquello fue una cosa tremenda de sufrimiento. Y si nosotros no podemos entender que después de la cruz viene la resurrección y que no hay resurrección si no hay cruz, si no entendemos eso, que Dios lo permite porque a través de un sufrimiento Él va a tomar algo más grande, si no entendemos eso, nos obsesionamos y nos estancamos y no podemos pasar para recibir un bien mayor. La Santísima Virgen, al decir que sí al Señor, en esa apertura, ella sabía que un rey iba a nacer de ella, que su hijo iba a ser rey y que iba a heredar ese trono de David tan esperado y que era el Mesías. Pero cuando ella dice sí, también acepta el rechazo que iba a recibir ella porque José quería despedirla en secreto cuando supo que ella estaba esperando un hijo y cuando no sabía el origen de ese embarazo de la Santísima Virgen. Ella sabía que podría sufrir mucho ante esta invitación de Dios. No era solamente la alegría de recibir al Mesías, sino toda la consecuencia de recibir al Mesías. Esa es la apertura a la voluntad de Dios. Bueno o malo, aquí estoy, Señor, para servirte. Porque sé, Señor, que si tú me vas a dar de probar el cáliz del sufrimiento, es
me vas a dar un bien mayor. Va a haber algo que yo no alcanzo a ver porque Dios hace todo para nuestro bien. Y esa apertura de nuestra Santísima Virgen a recibir, a decir, hágase completamente y totalmente, permite que ocurra el milagro de la encarnación en su vientre. El no tener tus conceptos en tu cabeza, que tú dices, es que Dios quiere esto, y es que Dios quiere el otro, y es que Dios no quiere esto, y es que Dios sí quiere el otro. Lo que Dios quiere para ti, lo que Dios quería para la Virgen, solamente lo entiende la sabiduría divina. Nosotros no alcanzamos a comprender todo el plan de salvación para la humanidad, para mí y para ti. Y ella no alcanzaba a comprender todo el misterio en la que ella estaba envuelta, en la que ella estaba participando. Más ella sabía una cosa, que el Dios de sus padres, de Abraham, de Isaac y de Jacob, sabía cumplir sus promesas. Y que esa promesa que en ella se cumplía era una promesa para la salvación de toda la humanidad. Eso sí que lo sabía, porque ella había escuchado las historias del pueblo de Israel. Ella sabía que a Abraham se le dijo que a través de él serían benditas todas las naciones. Eso sí que lo sabía, ¿verdad? Es como si dijéramos que nosotros vamos a misa y que no sabemos signarnos. Bueno, algunos no sabrán signarse, pero los que regularmente van a misa saben cómo hacer la señal de la cruz, porque es algo que está dentro de las enseñanzas de la iglesia, domingo tras domingo, y saben que a la hora del evangelio tienen que pararse. Todo el mundo sabe que tiene que pararse. Entonces ella, hay cosas que porque caminaron y se transmitieron de generación en generación, ella sí que lo sabía. No sabía exactamente cómo se iba a llevar a cabo, pero sí sabía que en ella se cumplían las promesas de Dios a través de lo que les había dicho a sus ancestros. Ella sí que lo sabía. Entonces ella se apertura a lo nuevo. Conocía lo que se había transmitido a través de las generaciones. Pero el ángel le va a decir que hay una forma nueva. A través del poder del Altísimo es que ella va a quedar encinta. Eso es algo nuevo. Y ella dice, hágase en mí según tu palabra. O sea, eso que tú estás diciendo está bien, yo lo creo. Porque para decir hágase, que en ese momento tiene una fuerza enorme, tiene poder, en el hágase, ahí ya se estaba encarnando nuestro Señor Jesucristo, en esta palabra. Ella al decir hágase, no comprende cómo va a ser exactamente, pero ella cree. Entonces ella cree y actúa porque ella tuvo apertura a aquello que Dios le estaba comunicando. Disponibilidad. Heme aquí, ¿verdad? En mí, en mí, aquí está la disponibilidad, ¿verdad? Me aperturo a entender que algo nuevo el Señor me quiere comunicar y me dispongo a ser un instrumento apto en las manos del Señor. Eso es lo que nos está diciendo María aquí. En mí.
no en mi vecino, no en mi esposo, no en mi esposa. No es ahí donde tiene que haber el cambio y la disponibilidad al servicio del Señor. María nos está enseñando que nuestra propia persona debe estar dispuesta a estar al servicio del Señor. Y aquí, bueno, felicito mucho a todos aquellos que siempre están participando en la parroquia, que siempre están ayudando, que siempre están queriendo ser voluntarios para ayudarnos a llevar a todos los bienes que Dios le ha dado a la Santa Madre Iglesia. Unos como catequistas, unos barriendo, otros limpiando, unos como maestros, unos como servidores del altar. Todos y cada uno tenemos una misión que Dios nos ha dado y unos regalos que Dios nos ha dado. Pero o te puedes guardar los regalos que Dios te ha dado, o puedes decir, Señor, aquí estoy para servirte. Esa es la disponibilidad para servir al Señor. Y rápidamente nos vamos a ir al tercero, muy importante, humildad. Ella fue una mujer humilde que se llamó a sí misma la esclava del Señor. Y en este aspecto tenemos que decir que los esclavos del Señor eran los profetas. Los profetas. Y el profeta es el que habla lo que ha escuchado de Dios y lo transmite a los demás. Y ahí ella va a enseñarnos, cuando va a visitar a Isabel, su parienta, que ella va a llevar esa palabra recibida, la va a llevar a los demás. Ella es una profetisa, pues habla de parte de Dios. La humildad de María no es una falsa humildad, porque debemos de distinguir la verdadera humildad de la falsa humildad. La falsa humildad es aquella persona que quiere pasar por tontita, ¿verdad? Que todo mundo haga de ella lo que quiere. Que vienen los vientos y que vete para allá y se va para allá. Y que vete para acá y se va para acá. Y que vete para arriba y se va para allá. No, ¿verdad? El Hijo de Dios no es como una hoja del viento que va para todos lados y que se deja llevar por todos lados. Esa no es la humildad bíblica. Esa no es la humildad bíblica. La humildad bíblica es aquel que pertenece a un grupo que se llama los pobres de Yahvé, que son los anahuim. Esa es la humildad bíblica. ¿Y cuál es la humildad bíblica? Es el que espera, aunque todo le diga que no es así. Es el que espera en Dios, su Redentor. Es el que espera la justicia de Dios. Es el que espera que no se va a vengar de sus enemigos, porque todo lo deja en manos de Dios. Es el que se sabe necesitado de Dios. Y esto es muy importante, porque puede haber una gente muy pobre y que la lleve el viento, que la hacen para un lado y que la hacen para el otro, ¿verdad? Que no tiene personalidad, que no tiene carácter. Esa pareciera ser una persona humilde, pero no es el humilde del que habla la Sagrada Escritura. Porque esa persona que el viento la lleva por un lado y la lleva para el otro, puede sentir que no necesita de Dios. ¿Verdad? Dicen, hagan a un lado a Dios, olvídense de Dios, déjenlo allá a Él, déjenlo por allá. Ustedes dedíquense a arreglar sus propios problemas, a Dios déjenlo por allá. Error. Esa no es una persona humilde. Una persona humilde sabe que ella no puede cambiar su interioridad, que no puede cambiar lo que el demonio puso en ella.
la maldad, ¿verdad? Lo que Él sembró en cada persona humana. Todos tenemos esta inclinación al mal, excepto María Santísima y nuestro Señor Jesucristo. Todos los demás tendemos así. Y los que dicen, Señor, yo te necesito para cambiar. Yo te necesito, Señor, para cambiar. El que esté en oración constante y permanente. Constante y permanente para el bien de su propio bien y el bien de los demás. También orar por aquella otra persona, ¿verdad? Orar por uno mismo, orar por la otra persona. Sabemos que somos necesitados del Señor. En el momento en que ya hacemos a Dios a un lado y nosotros queremos resolver las cosas por nuestras propias fuerzas, es que ahí ya hay arrogancia. Es que ahí ya no hay humildad. La humildad está en esa unión entre Dios y tú. Como dijo María, he aquí la esclava del Señor. Es decir, ahí hay un lazo donde yo sé que Dios es todopoderoso, que está sobre mí y que yo soy un instrumento, que pongo toda mi voluntad al servicio del Señor. No es lo que yo quiera hacer, es lo que el Señor quiere hacer conmigo. Eso es lo que nos está enseñando María. No es lo que yo quiera, es lo que el Señor quiere hacer conmigo. ¿Y qué encuentra María ante esta disponibilidad, ante este servicio, ante esta apertura, a este someter la voluntad de uno a la voluntad de Dios? ¿Qué encuentra? Bueno, pues María encuentra su gozo. La alegría y la felicidad no se encuentra en las cosas externas del mundo. No se encuentra haciendo a un lado a Dios. La verdadera felicidad, porque esas pueden darnos gozos momentáneos, instantáneos, pero el verdadero gozo, que es el que nos enseñó María, es el que se encuentra cuando uno se somete a la voluntad de Dios. Y eso ella se lo enseñó muy bien a su Hijo Jesús. Porque en Getsemaní, Cristo repite las palabras de María. Hágase mi según tu palabra. Dice nuestro Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres, le dijo al Padre Eterno. Que lo mismo que le enseñó su Santísima Madre desde el día de su concepción. Fíjense ustedes qué enseñanza más grande nos está dando la Santísima Virgen. Ser unos con Dios, unir nuestra voluntad a la voluntad de Dios, entonces vas a encontrar la dicha en este mundo y en el venidero. No está en los placeres temporales, en, ay, me voy a tomar una rica carnita, unos ricos tacos con una cervecita y me la voy a pasar muy bien con mis amigos. Esa es una felicidad en miniatura y en caricatura, porque la dicha en este mundo y en el venidero se encuentra en someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Ese es el humilde, el que sabe que necesita del Señor. Y bueno, espero que les haya gustado la clase y la siguiente semana estaremos preparando tal vez la visitación de la Santísima Virgen a Santa Isabel, porque va a ser 31 de mayo, creo. Muy cerquita vamos a estar el 31. Y ahí vamos a hablar sobre la visitación, un poquito más sobre el Evangelio de San Lucas, y espero que pronto nos podamos encontrar nuevamente en este salón. Que Dios los bendiga, les mando un abrazo y que estén muy súper bien.